Las cartas en la antigüedad griega y romana eran un medio de comunicación muy utilizado no solamente por los sabios, historiadores, poetas, literatos, filósofos, políticos, etcétera, sino también, sobre todo por las clases cultas, fundamentalmente, como es lógico. Eso sucedía en la Grecia antigua y en la Roma antigua, pero posteriormente también hubo distintos filósofos que usaron el sistema epistolar también como forma de comunicación, de investigación, de formación, etcétera. Cuando llegó el Renacimiento también hubo pues un continuo trasvase de cartas de unos pensadores a otros, etcétera. Y luego si pensamos, por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, pues también hubo una comunicación por carta bastante extendida en la sociedad. Sucedió que con la llegada de Internet, pues ya a partir de finales del siglo XX y en este siglo XXI en el que estamos, pues parece que las cartas se escriben pero en menos cantidad, podríamos decir. La romanización fue un proceso importantísimo para la cultura hispana, porque Hispania, cuando llegó a convertirse en provincia romana, fue muy importante para la propia Roma. Y de hecho hubo dos tipos de división, la Hispania ulterior y la Hispania citerior, pero en cualquier caso Hispania aportó muchos productos, por ejemplo aceite, vino, pescados y otros productos para Roma y para todo el imperio. En ese sentido, podemos decir que la romanización es el proceso por el que se impuso o se adoptó el modo de vida romano y los modos culturales de los romanos. También la romanización supuso el uso del latín, un latín vulgar, que fue evolucionando y transformándose, pero que realmente sirvió de instrumento de comunicación. También existía el latín culto. En cualquier caso, por ejemplo, las vías romanas siguen existiendo hasta la actualidad todavía. Piedra y metal son dos sistemas de escritura o soportes de escritura que parecen muy elementales, pero que fueron muy útiles en la antigüedad, hace pues, más de 2000 años, y que realmente sirvieron para dejar inscripciones, por ejemplo, en las tumbas, en lápidas, etcétera, y también, por supuesto, en palacios, en todo tipo de edificios, en relieves, en estatuas, etcétera. Y todo eso sirvió para dar a conocer la cultura griega antigua, la cultura romana, la cultura siria y la cultura persa, por ejemplo, de hace más de 2000 años. Y eso siguió utilizándose ya incluso a principios de la era cristiana también y posteriormente pues de forma continuada. En ese sentido, la ventaja de grabar inscripciones, palabras, términos en piedra o en el metal, en bronce o en el metal que sea, pues es algo tremendamente útil porque suelen permanecer mucho más tiempo de forma permanente esos escritos. Y en ese sentido así se hacía. La cera como sistema de escritura. En la antigua Grecia y Roma se fabricaban tablillas de madera que servían para poder albergar pues, una capa de cera que realmente servía para que los escolares escribieran, hicieran ejercicios de gramática, de matemáticas y de otro tipo de cuestiones en relación con sus estudios y luego se podía alisar esa cera para volver a reescribir otra vez otros ejercicios diferentes o nuevos. En ese sentido eran muy útiles y realmente fueron muy utilizadas en la época romana antigua, hace unos 2000 años, hace 2000 y pico años, también por los griegos antiguos, y era un sistema muy efectivo porque se podía sustituir la cera después de un cierto tiempo por otra cera nueva, pero en cualquier caso era un sistema como si fuera una especie de pizarra actual, pero con cera. En ese sentido, pues fue un instrumento de aprendizaje muy útil, sin ninguna duda. La piedra Rosetta es una piedra de granito negro de más de 1 metro de altura que fue encontrada en Egipto por los soldados napoleónicos en 1799. Esta piedra, que se conserva en el Museo Británico de Londres, contiene un texto bilingüe en griego y egipcio de un decreto del faraón Ptolomeo V, aproximadamente vivió entre el 210 y 181 a.C., con la particularidad de que utiliza tres tipos de escritura. Por una parte, la escritura jeroglífica egipcia, la demótica egipcia y la griega antigua. A finales del siglo IV a.C. se dejó de utilizar el jeroglífico, ya no se supo interpretar lo que decían los textos jeroglíficos, ni realmente escribirlos, y gracias a los caracteres griegos encontrados en la piedra de Rosetta, en el siglo XIX el inglés Thomas Young comenzó a descifrar la escritura egipcia, la escritura jeroglífica me refiero, tarea culminada por el egiptólogo Champollion.
posteriormente. El alfabeto fenicio realmente fue extraordinariamente importante el surgimiento de este tipo de alfabeto en la zona de lo actual Líbano, podríamos decir, aproximadamente hacia el año 1000 a.C. Debido, por otra parte, a la intensa actividad comercial de este pueblo, el alfabeto se extendió por todo el ámbito del Mediterráneo, por las costas del Mediterráneo. Realmente hay que decir que aunque era pues algo muy novedoso, porque había una serie de letras que eran pues, de 20 a 30 aproximadamente, eso permitía formar una infinidad de palabras, de frases con sentido, y eso fue algo realmente extraordinariamente valioso, aunque eso sí, no representaba las vocales. De todas maneras, de este alfabeto fenicio proceden los alfabetos hebreo, griego y arameo, y del alfabeto arameo procede también el alfabeto árabe, que es muy importante en el mundo musulmán, lógicamente, el que hablan cientos y cientos de millones de personas. De ahí la importancia del alfabeto fenicio.